Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la parte de los órganos y los tejidos linfoides. Ya en la clase pasada habíamos hablado cierta parte sobre los tejidos linfoides, donde se formaban las principales células del sistema inmune y donde se activaban, igualmente también lo habíamos hablado. Entonces, hoy ya vamos a hablar un poco más sobre la parte de lo que es la hematopoiesis, que es la formación de las diferentes células del sistema inmune, y también la eritropoiesis, que es la formación principalmente de los glóbulos rojos. Entonces, cuando hablamos de tejidos linfoides, ¿a qué creen ustedes que hace referencia? ¿O cuáles podrían ser los tejidos linfoides que podríamos presentar? ¿O los órganos linfoides que podríamos presentar? No todos a la vez. Creo que son los vasos linfáticos, ganglios linfáticos. Sí. Todos los que involucren células linfoides. Todos los que involucran células linfoides, sí, pero entonces, ¿dónde, o sea, cuáles serían los órganos linfoides primarios? O sea, donde se forman esas células. La médula ósea y el timo. La médula ósea y el timo. Entonces, la médula ósea sería el órgano fundamental principal, el timo, hace lo que es la parte de maduración y la parte de selección de las diferentes o de las diferentes subpoblaciones de linfocitos. Y tenemos unos órganos linfoides secundarios, que estos serían, ya en la edad adulta, ¿cuáles serían? El vaso, los ganglios linfáticos, Las amígdalas amígdalas, sí. y las placas de Peyer. Entonces, en esto nos vamos a basar el día de hoy. Vamos a ver cómo intervienen las diferentes citoquinas, o sea, que la citoquina, entre el grupo de citoquinas tenemos las interleuquinas que intervienen para formar cada una de las diferentes líneas celulares. O sea, cómo se forman los glóbulos rojos, cómo se forman las plaquetas, cómo se forman todos los linfocitos, cómo se forman los monocitos. Todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de los órganos y células del sistema inmune, las células del sistema inmune se generan en órganos linfoides primarios que se maduran en órganos linfoides secundarios. Entonces, dentro de los órganos linfoides primarios, tenemos principal la médula ósea, en los cuales se van a formar las células madres pluripotenciales o las células madres sanguíneas, que nos van a llevar a las diferentes líneas celulares. O sea, nos van a formar los glóbulos blancos, nos van a formar los glóbulos rojos y nos van a formar las plaquetas, que cada una va a tener un mecanismo en la inmunidad de forma específica, que ya la vamos a ver más adelante. Y ya cuando hablamos de los órganos linfoides secundarios, que era lo que nosotros hablamos, que eran los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y las placas de Peyer. Estas placas de Peyer que están ubicadas ¿en qué lugar? En el intestino. En el intestino, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos dado la clase pasada. Entonces, eh, estos órganos linfáticos secundarios, donde interactúan las células del sistema nervioso inmune adquirido, que llegan a ello por canales linfáticos o por la sangre. Y en este se recibe la información captada en la piel y en la mucosa por las células fagocíticas. Al ser captada, al recibir la información, van a ser activados, iniciando su transformación en células productoras de citoquinas o de anticuerpos. Todos estos procesos se van a llevar, o una de las funciones del vaso principalmente, ¿cuál va a ser? Como órgano linfoide secundario, ¿qué haría el vaso? Activar las células. Activar las células, sí, esa es una. ¿Qué más hace el vaso? Ahí está en la imagen. ¿No está viendo la imagen? Entonces, el vaso, lo que dijo el compañero, activar las células, entonces nos va a producir linfocitos, nos va a crear o eliminar glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que no tienen la forma adecuada van a ser eliminados. Esta es la causa de algunos tipos de enfermedades, por lo menos la beta-talasemia principalmente. Entonces, que eso ustedes lo van a ver en laboratorio este semestre. Entonces, ese es uno de los fundamentos por los que se forman este tipo de enfermedades. También me va a almacenar y a limpiar las plaquetas, pero una de las cosas más importantes es que me va a filtrar toda la sangre
y me va a eliminar ¿qué? Los microorganismos patógenos. O sea, el vaso va a ser el reconocimiento de cuáles van a ser, cuáles van a ser esos patógenos que van a estar dentro de la sangre para capturarlos y destruirlos e iniciar una respuesta inmune. Una respuesta inmune que va a ir mediada por los leucocitos, por los glóbulos rojos y por las plaquetas principalmente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, señor. Bueno, entonces, vamos a que ya Profe, Sí. en los órganos secundarios también se especifican las células, es que no me acuerdo cómo se dice, cuando se transforman en un tipo específico. Dijeron. Es que no me acuerdo, era que en los órganos secundarios también como cuando son, al principio no son específicos, entonces tienen que como especializarse, es que no me acuerdo cómo se dice. Y se maduran las células para que ellas sean específicas y hagan la respuesta inmune adquirida. Ah, ¿se maduran? ¿Se dice? ¿Se maduran? Sí, sí, Ah, claro. listo. Ah, listo, listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, esto que habla el compañero Camilo también es cierto. Él también, o sea, el vaso también se encarga de destruir las diferentes células. Entonces, dependiendo el tipo de célula, va a tener una vida media o va a tener una vida útil en la cual después pasa a ser destruida. Entonces, por lo menos, si hablamos de los eritrocitos, como dijo el compañero Camilo, se va a destruir a los 120 días. Esta fagocitosis se va a realizar principalmente en el vaso. Si hablamos de los leucocitos, entonces los granulocitos van a tener una vida media solamente de 12 horas a 3 días. Los agranulocitos entre 100 a 300 días y las plaquetas de 8 a 12 días, los cuales van a ser eliminados por los macrófagos activados principalmente en la parte también del vaso. O sea, cuando ya las células dejan de tener, por decirlo así, su funcionalidad, pierden, o sea, ya no están en su vida media, estos se pasan a ser como células muy maduras y ellas se terminan siendo eliminadas por la parte del vaso. Entonces, cada una de las células va a tener una vida media específica, que esa vida media específica va a depender si son leucocitos, si son hematíes o eritrocitos o si son plaquetas. Entonces, esto nos lo va a hacer principalmente también la parte del vaso. ¿Listo? Gracias, Camilo. Entonces, dentro de las células del sistema inmune, al momento de que, a los pocos días de que se produce la fecundación, el saco vitelino va a generar la generación de macrófagos tisulares. Esos macrófagos tisulares posteriormente van a migrar hacia los diferentes órganos donde se va a hacer la diferenciación para que ellos ataquen o para que ellos den la respuesta inmune al momento de que tenga cualquier ataque por cualquier tipo de microorganismos. Entonces, el saco vitelino lo va a empezar a producir días después de que se produce la fecundación del óvulo. Entonces, primero está el saco vitelino, posteriormente en la parte de la sangre se crean las células o se van a crear los precursores de los macrófagos en el tejido embrionario, que posteriormente va a ir a los diferentes órganos, que estos diferentes órganos se van a formar a partir de qué semana. Embriología básica. ¿Segunda? Ah, en la segunda semana no, mejor dicho, no existe nadie. En la segunda semana apenas se están implantando. Quinta. Quinta semana. Entonces, después de la cuarta semana, ya están los territorios primitivos de todos los órganos y cuando se empiezan a hacer la diferencia celular de todos los órganos, se va a empezar a hacer la diferencia tisular de los macrófagos. Entonces ya va a haber macrófagos en la parte del encéfalo, que van a ser las células de la microglia, que hacen la parte de lo que es la respuesta inmune en lo que es el sistema nervioso central. Van a tener las células de Kupffer en la parte del hígado, van a tener en los pulmones los macrófagos alveolares y en el vaso los macrófagos sinusoidales. Posteriormente, o sea, en ese momento lo está haciendo el saco vitelino,
pero ya cuando se empiezan a crear los diferentes órganos, el hígado empieza a formar también macrófagos tisulares, incluidos los macrófagos de la célula de Langerhans, que van a estar posteriormente ubicadas ¿en qué zona? En la región de la piel, que nos van a dar las células dendríticas, que es las que nos van a hacer el reconocimiento tisular ya en la edad adulta, o sea, cuando ya las células están formadas. Este proceso de la formación de los diferentes macrófagos tisulares, que eso tiene que tenerlo presente para crear la formación de las diferentes líneas, tanto la linfocítica como la mielocítica. Entonces, cuando ya tenemos los macrófagos tisulares, esto se va haciendo a similitud o se va haciendo al mismo tiempo, de forma simultánea, en el momento de que la médula ósea, por medio de las células madre o las células pluripotenciales, bajo la influencia de la maduración, me va a hacer la siguiente cascada de activación. Entonces, se van a producir los precursores de los monocitos, que nos van a llevar a formar los monoblastos, que esos monoblastos se van a formar en monocitos, y los monocitos son los encargados de producir, por decirlo así, una limpieza del sistema inmune que nos va a llevar a formar los macrófagos. Y los macrófagos se van a activar en macrófagos activados, que van a ser los macrófagos tisulares, para poder hacer la parte de la hematopoiesis, o sea, para formar las líneas celulares. ¿Que cuántas líneas celulares tenemos? ¿Cuántas líneas celulares dan origen a todas las células del sistema inmune? 2. 2, que son... El vaso y la médula. Ah, Las líneas, la médula roja y... no, esas son ya las últimas, o sea, esos ya son los resultados de las últimas líneas celulares. Pero tenemos dos líneas fundamentales. ¿Qué? Y Dime. plaqueta. Glóbulos blancos y plaqueta. No, esas ¿Solo van a las, ser solo las madre y hematopoyéticas? no, las mielocíticas y las linfocíticas. Ah, ok. Están leyendo, pero es nada, ¿no? Serimeloides, que no sé. Profe, disculpe, Dime. ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho. ¿Quién me habla? No, Una, escucho, pero Juan, no. ya llegué. Ah, sí, Juan. Hola, Juan. Hola, profe. Disculpe, ya que su merced había tocado el tema de los leucocitos, pues es algo así como una preguntita. Yo me acuerdo que mi hermano mayor una vez me contó que él desde niño sufría de una especie de leucopenia. Él decía que él tenía menos leucocitos, pero los tenía más grandes, ¿sí? Sí. Entonces, yo quería preguntar si el tema de Ya con reciclamiento la de esas células... explicación que te di, ya tienes la respuesta de por qué él los tenía menos. Ay, es que llegué un poquitico tarde, profe, disculpe. Ah, un poquitico, ahí, Juan, tú y tus aportes. Entonces, Juan, estábamos hablando que el vaso hace la filtración de todas las células sanguíneas. Al hacer la filtración de todas las células sanguíneas, todas las células que no tengan la forma y el tamaño adecuado, él procede a hacer ¿la qué? La eliminación. Entonces, ¿por qué tu hermano tenía la leucopenia? Porque sus leucocitos eran de un tamaño mucho más grande de lo que normalmente lo debería tener. Entonces, ¿qué pasaba con el vaso? El vaso eliminaba esos leucocitos y por eso sus recuentos completos de leucocitos iban a ser mucho más bajos. Pero el tamaño compensa el número, ¿cierto? No. No, mira. Él lo tiene, ya te lo explico bien, te la paso a la siguiente imagen. Espera un momentico, Juan, ya te explico. Entonces, aquí está la parte de la médula ósea, me va a formar entonces los monocitos y me va a tener por último los macrófagos, que van a pasar a ser macrófagos activados, que son los que me van a hacer toda la parte inflamatoria y toda la parte para que se crean las diferentes líneas celulares, que van a estar divididas en dos grupos, en una línea mieloide y una línea linfoide, que eso lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, en esta representación, tranquilo Juan, que ya yo te explico con un cuadro. En esta representación vemos como el saco vitelino, desde los primeros días de la fecundación, empieza a tener los macrófagos tisulares, y que posteriormente se empieza a hacer la diferenciación. Esta diferenciación se va a hacer por cada uno de los órganos. Entonces, en el cerebro vamos a tener las células de la microglia, que pertenecen ¿a qué? ¿A qué grupo celular pertenecen las microglias?
¿Linfocíticas? A las células neurogliales, neuroanatomía. Vamos a Porque tener ¿no eran dos? Sí, a la neuroglia. a la neuroglia. Vamos a tener en el hígado las células de Kupffer, en el pulmón los macrófagos alveolares, en el vaso los macrófagos de la zona marginal del vaso, y el hígado embrionario posteriormente en las siguientes semanas me va a producir las células del Langerhans de la piel, que esta es lo que finalmente me va a producir ¿qué? Las células dendríticas que nos vamos a encontrar en las barreras naturales como la mucosa y como la piel. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí dependiente de la de Juan? Ya yo le explico la de Juan. ¿Ninguna? Listo. Entonces, acá vemos entonces de que de las células, de las células madres hematopoyéticas multipotenciales o pluripotenciales, es lo mismo, se van a encontrar dos progenitores o dos líneas celulares, una línea linfoide y una línea mieloide. Cada una de estos progenitores, tanto los linfoides como los mieloides, van a dar un grupo de células, que ese grupo de células van a pertenecer a algunos a los glóbulos rojos, otros a los leucocitos, otros, bueno, de los leucocitos pueden ser granulocitos o agranulocitos, y otros van a pertenecer a las plaquetas. ¿Listo? Entonces, esta va a ser el funcionamiento de todas las líneas, de todas las, ¿cómo se llama? De todas las células que tenemos en nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa con la pregunta que me hacía Juan? Ya entendimos que el vaso, que es un órgano linfoide, ¿de qué tipo? ¿Primario o secundario? Secundario. Secundario, profe. Exactamente. Entonces, al hacer un vaso, el vaso un órgano linfoide secundario, él me va a hacer la función tanto de filtrar como de maduración de las células, o sea, de las células del sistema inmune. Entonces, ¿qué pasaba con el hermano de Juan? Las células que eran lo que se formaban a partir de los mieloblastos, es decir, que eran los leucocitos, tenían tamaños mucho más grandes. Al tener tamaños mucho más grandes, el vaso los detecta y ¿qué hace con ellos? ¿Los elimina? Los elimina, exactamente. Entonces, toda célula que no tenga los componentes básicos de cada una de las células, por lo menos si hablamos de un eosinófilo que no tenga el núcleo, que no tenga los granulocitos, ¿qué va a hacer el vaso? Lo va a eliminar. Si hablamos de una célula sin núcleo, ¿qué va a hacer el vaso? La va a eliminar. Si hablamos de un eritrocito que no tiene la forma circular, ¿qué va a hacer el vaso? Lo va a eliminar. Entonces, ¿qué pasaba con el hermano de Juan? Pasaba de que sus leucocitos tenían un tamaño un tamaño más grande de lo que de lo que los linfocitos tenían que ser. Al tener ese tamaño tan grande, al tener ese tamaño más grandes, al tener ese tamaño más grande el vaso, los leucocitos, el vaso los iba a detectar. Al detectarlos, él los iba a eliminar y por eso se le producía una leucopenia. Ese es el nombre como tal, una leucopenia en el paciente, que significaba que tenía los glóbulos blancos muy pequeños. Entonces, por lo menos, cuando hablamos de toda esa formación y la filtración del vaso, por lo menos en el caso del hermano de Juan, si el hermano de Juan tuviese una leucopenia muy severa, es decir, sus glóbulos blancos eran muy bajitos, que no iba a responder contra ninguna enfermedad, ¿cuál era una de las soluciones? ¿Cuál creen ustedes que era una de las soluciones? Si el que me va a detectar que las células no tienen el componente básico y lo va a filtrar y lo va a eliminar, va a ser el vaso, ¿cuál va a ser una de las opciones para esos tipos de pacientes? ¿Extirpar el vaso? Estripar el vaso, exactamente. ¿Por qué? Porque el vaso siempre iba a responder, pero eso dependiendo del tipo de enfermedades. Eso lo veremos más adelante cuando veamos la línea celular de los glóbulos blancos y eso. Pero entonces hay muchas enfermedades que dentro del tratamiento está, ya que Juan lo trae a colisión, hay muchas enfermedades que dentro del tratamiento está hacer la esplenectomía, que es retirar el vaso.
¿Por qué? Porque el vaso es el que me está filtrando y me está bajando el conteo, sea de glóbulos blancos, sea de glóbulos rojos o sea de plaquetas, dependiendo de la enfermedad que nosotros estemos hablando. Un ejemplo de esta enfermedad son las beta-talasemias, que ustedes las van a ver en el laboratorio allá con el doctor Contreras seguramente, no sé quién está dando laboratorios ahorita. Entonces, esa es la explicación a grandes rasgos de por qué tu hermano Juan tenía los leucocitos bajitos. Profe, muchísimas gracias. Listo. Entonces, así como una de las opciones es hacer la esplenectomía, es decir, sacar el vaso, otras opciones también para algunas enfermedades que manejan líneas celulares bajas es bajarle completamente el sistema inmune, que eso hay unos medicamentos que hacen ese efecto. ¿Para qué? Para que al bajar completamente el sistema inmune, el vaso no hace reconocimiento de esas células que no cumplen con las características de esa línea celular, porque el vaso tiene la capacidad de diferenciar, este sitio tiene que venir redondo, no, esto es una plaqueta y tiene que venir de una forma mucho más ovoide, no, esto es un basófilo y tiene que venir con gránulos y con un núcleo, este es un neutrófilo y tiene que venir de forma estrellada y con muchos gránulos, porque son ¿qué? Granulocitos. No, este es un monocito y tiene que venir solamente con un núcleo. Entonces el vaso tiene esa función y tiene esa capacidad de poder diferenciar cada una de las líneas celulares y poder saber cuál es la característica de esa línea celular. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos entonces de las células madre hematopoyética, ahí lo están viendo con el láser, entonces hay dos células progenitoras, que las dos células progenitoras, las dos líneas progenitoras, ¿cuáles son? Hay una línea linfoide y hay una línea mieloide. De la línea linfoide solamente vamos a obtener tres tipos de células, que van a ser las células B, las células T y las células natural killer. Las células natural killer, ¿de qué se encargan? De la destrucción de las células que ya están, por decirlo así, desactivadas, es decir, de la destrucción de las células o de los microorganismos que ya están desactivados o que ya se le hizo como tal la fagocitosis. Las células B y las células T, ya lo habíamos hablado en la clase anterior, entonces ellos van a ser ¿qué? Mediadores. ¿Mediadores de qué? Las células T van a ser mediadores de la inmunidad celular, es decir, cuando el virus o el microorganismo que está afectando está de forma ¿qué? ¿Intracelular o extracelular? ¿Extracelular? No, intracelular. Profe. Los linfocitos T me hacen de mediadores de la inmunidad celular. Perdón. O sea que los microorganismos están ¿a qué nivel? A nivel celular. Listo, eso ustedes lo van a ver en cuarto semestre cuando vean los diferentes microorganismos. Pero entonces, si un microorganismo está a nivel ya intracelular, ¿quién se me va a activar? Los linfocitos T. Pero si el microorganismo no está a nivel intracelular, sino que está a nivel sistémico, entonces ahí se me activan los linfocitos B, que ellos son los mediadores de la inmunidad humoral. Igual tranquilo que eso lo explicaremos en inmunidad celular e inmunidad humoral. Eso hay una clase específica de eso. Pero entonces esas son las células que pertenecen a los progenitores a los progenitores linfocíticos, linfoides, que digo. Y ahora vamos a hablar las células que pertenecen a los progenitores mieloides. Entonces, tienen que tenerlo muy claro. Célula madre hematopoyética multipotencial o potencial. Me va a formar dos progenitores o dos líneas celulares. Una línea linfoide o progenitor linfoide y un progenitor mieloide. El progenitor linfoide me va a producir las células B, las células T y las células natural killer. Células natural killer hace la parte de lo que es la muerte celular, células T es mediador de la inmunidad celular y células B es mediador de la inmunidad humoral. Inmunidad celular solo cuando hay microorganismos intracelulares, sean virus o sean bacterias o cualquier tipo de microorganismos intracelulares. Una inmunidad humoral es cuando los microorganismos no son intracelulares, sino que son extracelulares. Ahí se activan ¿cuál? Las células B. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hacia los progenitores linfoides?
Profe, ¿sabes que los que primero se activan son los B? Porque son extracelulares, ¿o qué? Y claro, Eros, los primeros Ajá. que se activan es la inmunidad humoral. Ya cuando la inmunidad inmural no da para, o sea, no da para contener la enfermedad o no da para contener la reacción que se está produciendo en ese momento, entonces, o sea, el mismo sistema mira si lo que los está atacando está intracelular y ahí me va a activar ¿qué? Los linfocitos T, para que esos linfocitos T me hagan la inmunidad celular. Y esa inmunidad celular lo que me va a hacer es combatir intracelularmente, que seguramente esas células se van a programar para muerte. ¿Por qué? Porque esa célula está contagiada. Entonces, un ejemplo, si esa célula tiene una bacteria intracelular, entonces esa bacteria intracelular tiene que ser atacada con la inmunidad celular para que sea controlada ese tipo de infección. ¿Listo, Eros? Listo, profe. Listo. Profe, Entonces, hasta aquí vamos. Sí, dime, Dani. los plasmocitos hacen parte de las células linfoides. ¿Los qué dices? Plasmocitos. Eso me produce en lo que es la parte del plasma, pero eso hace parte de la parte mieloide. Mm, No. O sea, la linfoide solamente me va a producir estas tres tipos de células. es que yo vi en una imagen que pues ponía en la línea linfoide pues los linfocitos T, los B, la natural killer, y de los linfocitos B como una flechita indicando que salían de ahí los plasmocitos, como si se diferenciaran de ellos. Como si se diferenciaran de qué? De las células B. Sí. Pero entonces, si ya forman una, o sea, si ya es una forma de células B, entonces de la línea linfoide. Mm, O sea, de esa misma línea. listo, profe, era solo como para eso. Sí. Que no sabía que eran los plasmocitos. Entonces, de los progenitores mieloides, ya ahí vamos a formar entonces el resto de las líneas celulares. Entonces vamos a tener los mieloblastos. Bueno, de acá de los progenitores linfoides se me olvidó mencionarle que de los progenitores linfoides se forman los linfoblastos, que los linfoblastos son los que me van a dar las células natural killer, las células T y las células B. ¿Listo? Y de los progenitores mieloides vamos a formar los mieloblastos, que me van a formar principalmente algunos de los leucocitos, me van a formar los megacarocitos, los reticulocitos y los mastocitos. Entonces, los reticulocitos me van a formar ¿qué? Los eritrocitos. Los megacariocitos me van a formar los trombocitos, o sea, la parte de las plaquetas. Y los mieloblastos, que son las células precursoras de algunos de los leucocitos, entonces me van a formar los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos y los monocitos. Estos monocitos solamente se activan en lo que son infecciones crónicas o en enfermedades autoinmunes y nos van a dar, va a ser la parte precursora para formar las células dendríticas y los macrófagos, principalmente los macrófagos tisulares, que lo que va a hacer los macrófagos tisulares, como ahorita lo vamos a ver en la parte hematopoyética, es formarme muchas más células inmunes, o sea, muchas más células que pertenecen a las células inmunes. Entonces, acá están las dos líneas. Entonces, la línea mieloide, vamos a tener a los polimorfonucleares neutrófilos, vamos a tener a los monocitos, a las células dendríticas, a los eosinófilos, a los basófilos y a los mastocitos. Recuerden de que de los monocitos es que salen los macrófagos y las células dendríticas. Células dendríticas que se encuentran ¿en qué lado? La neurona. Cerca del cerebro. Cerca del cerebro. Sí, en la gli. Están las células dendríticas. ¿En la piel? En la piel. ¿Y dónde más? Ahí en el cerebro no. No forman parte del cerebro. ¿No estaría el sistema nervioso o muscular? No. ¿En el intestino? Creo. No, en las barreras naturales. ¿Cuáles son las barreras naturales?
Piel, uñas y pelo. Y falta uno, Y la mucosa intestinal. Mucosas. las mucosas, exactamente. Entonces recuerden que las células dendríticas siempre van a estar en las partes de las mucosas. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, en la línea linfoide, entonces de la línea del linfoide vamos a encontrar principalmente los linfoblastos, que los linfoblastos son los que van a ser los precursores para formar las células B, las células T y las células natural killer. Las células B que van a pertenecer a qué tipo de inmunidad? Humoral. Moral. Oral. Las Oral. células T a qué tipo de inmunidad? Virus y Celular. bacteria. Celular. Bueno, si es por virus y bacterias, está muy bien. ¿Y las natural killer que se van a encargar de qué? Destrucción De las de células células inactivas desactivadas. y la apoptosis. Y de la La primera línea de defensa. Exactamente. Entonces, estas líneas celulares o estos linfocitos, ¿a qué grupo celular van a pertenecer? ¿A los eritrocitos, a los leucocitos o a las plaquetas? Estas tres Glóbulos tipos blancos. Creo que son glóbulos blancos, profe. A los glóbulos blancos, exactamente. ¿Glóbulos blancos de qué tipo? ¿Granulocitos o agranulocitos? Agranulocitos. Granulocitos. Agranulocitos. Ahí está la histología. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Granulocitos, ¿por qué, profe? Agranulocitos porque no tienen agranulocitos. Pero vea que en la imagen anterior, en la natural, quiere Es tener como granulo, que... pero él no tiene, sí. Este tiene como si fuesen granulos en la, ¿cómo se llama? En la parte del citoplasma, pero él solamente se caracteriza por tener un núcleo. Los únicos que son agranulocitos son estos tres y los monocitos, que ustedes lo pueden ver acá. El monocito no tiene granulos tampoco. Ah, listo, profe. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la respuesta inmune? Es decir, ¿qué pasa cuando se encuentran moléculas a nivel de la respuesta inmune? Entonces, dependiendo de cómo se encuentren las moléculas o qué respuesta nos den, va a ser la respuesta que vamos a tener por la parte del sistema inmune. Entonces, en condiciones normales, el sistema inmune reconoce lo extraño y lo ataca. Ese hecho de que lo reconozca y lo ataque es cuando tenemos una inmunidad adecuada, ¿verdad? Si llegáramos a tener una inmunodeficiencia, ¿qué es una inmunodeficiencia? Que nuestro sistema inmune no va a ser lo suficientemente competente para convertir las enfermedades. Entonces, en esta inmunodeficiencia, ¿qué va a pasar? ¿No funciona? No sé. No funciona, o sea, no hay... Pero, ¿qué pasa con los patógenos? ¿Qué pasa con las moléculas extrañas? Pues no o sea, se eliminan. se esparce más rápido. O sea, no hay nada que los pare, pues. No hay nada que los pare, exactamente. O a Entonces, veces no ni los los va a identifican. reconocer, ni tampoco los va a detener. Dime. O a veces no los identifican tampoco. Sí, exactamente, no los reconoce, Lisette. Entonces, eso es en la parte de cuando hablamos de las inmunodeficiencias. Si no los reconoce y respeta las moléculas propias, si no los reconoce y respeta las moléculas propias, y no respeta las moléculas propias, esta puede atacarlas. Ahí que vamos a hablar de un proceso de... O sea, si el mismo sistema inmune responde en contra de mis propias células, ¿qué pasaría en este momento? Autoinmune, una enfermedad autoinmune. Enfermedades autoinmunes, profe. Ahí se formarían enfermedades autoinmunes, que eso lo vamos a ver en el tercer corte. Pero si ¿cómo se llama? Si reacciona a antígenos que no debe responder, ¿qué se va a producir? Una alergia. ¿Por qué una alergia? Porque reacciona de forma exagerada a cosas que considera extrañas o patógenas cuando no lo son. Exactamente, ¿cómo qué? Como polen. ¿Es lo mismo que la inflamación?
No, no es lo mismo que la inflamación. Estas son respuestas de hipersensibilidad que nosotros las vamos a ver más adelante, pero si mi sistema inmune responde, por lo menos las personas que son alérgicas a la piña, si esa persona que es alérgica a la piña le pone en contacto al alergeno, que va a ser ¿qué? La piña, entonces va a ser una respuesta exagerada, como dijo la compañera, va a ser una respuesta exagerada y ahí es donde se me producen las alergias. Entonces hay personas alérgicas al polen, hay personas alérgicas a los ácaros, hay personas alérgicas al polvo, hay personas alérgicas a los alimentos, hay personas alérgicas a los productos químicos, hay personas alérgicas a los medicamentos, hay personas alérgicas a cualquier tipo de sustancias que funcionen como alergenos. Entonces, si yo hago una respuesta exagerada, exacerbada, contra un alergeno que no debería tener esa respuesta, por lo menos un alimento, un ejemplo, yo soy alérgico al maní. Entonces, si yo le aporto maní a mi cuerpo de cualquier tipo, así sea en crema, ¿qué me va a pasar? Me va a dar una respuesta exagerada, que en eso lo que me va a hacer es una prueba, una respuesta de hipersensibilidad a un alergeno, que me va a llevar a producirse ¿qué? Una alergia. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, dentro de las células que participan en los mecanismos de defensa, recuerden que no solamente tenemos a los leucocitos, también vamos a tener otras células como son los eritrocitos, que los eritrocitos me van a capturar los complejos inmunes, que los complejos inmunes, ¿por quién van a estar formados? Glóbulos blancos y... No, Plaquetas. no. Estamos hablando de los eritrocitos, ¿verdad? Me dice, capturan los complejos inmunes. ¿Cómo se forma un complejo inmune? ¿Es la unión de qué con qué? De un antígeno y un anticuerpo. Sí, y esto me va a responder a una inmunidad innata o adquirida, Lizeth. Si ya hay anticuerpos, es una inmunidad Adquirida. adquirida, exactamente. Entonces, el eritrocito O sea, hace fagocitosis, ¿verdad? hace fagocitosis posterior de que lo reconoce, pero esta fagocitosis se va a hacer ¿dónde? Dentro del macrófago. Dentro de la célula, pues. O sea, Sí, pero ¿en qué órgano? En el vaso. En el vaso y en el hígado. Entonces, ¿qué hace el eritrocito en la función inmune? Entonces va a capturar los complejos inmunes que van a estar formados por la unión de un antígeno y un anticuerpo. Recuerde que para que tengamos anticuerpos tenemos que tener una inmunidad adquirida. Entonces, al momento de tener esas moléculas, de esas moléculas compuestas, es decir, de la unión del antígeno y del anticuerpo, lo que va a hacer él es transportarlo hasta el hígado o hasta el vaso, donde se le va a hacer la fagocitosis de ese componente, de esa molécula compuesta, es decir, de ese antígeno que se reconoció por un anticuerpo. Entonces va el antígeno con el anticuerpo unido. Este es reconocido, reconocido por el eritrocito. El eritrocito lo transporta hasta el hígado y lo transporta hasta el vaso, y ahí posteriormente lo que me hace es que es hacer la fagocitosis de ese complejo inmune. ¿Listo? Ahora, las células epiteliales son los componentes estructurales de las barreras externas. ¿Cuáles son las barreras externas? Piel y mucosas. Piel y mucosas, exactamente. Y esas células epiteliales lo que me hacen es que me producen células antimicrobianas, que como su nombre lo dice, ¿qué van a hacer estas proteínas antimicrobianas? Me van a producir moléculas que van a atacar a los microorganismos. Entonces, un ejemplo, en la piel vamos a tener células antimicrobianas que me van a atacar todos los microorganismos. Por eso, cuando la piel pierde la integridad, ¿qué pasa con las heridas? Se infecta más fácil. Se infectan. ¿Por qué se infectan? Porque ¿dónde están las proteínas antimicrobianas? porque las plaquetas no actúan. Exactamente. Pero aparte de que las plaquetas no actúan, ¿qué no tenemos?
Proteínas antimicrobianas. Proteínas No, coagula. antimicrobianas que me van a atacar, que son las que me pueden atacar a los microorganismos que tenemos constantemente contacto en el ambiente. Entonces, otras células que participan en los mecanismos de defensa, entonces tenemos las células endoteliales y las plaquetas. Las células endoteliales forman el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos y participan en el control del paso de los leucocitos de la sangre a los tejidos. ¿Dónde van a estar esos leucocitos? Donde se requieran los leucocitos principalmente. Esto va a estar mediado por medio de unas moléculas de adherencia que van a formar del ligando. Entonces, mire, las células endoteliales están en esta zona. Aquí vamos a tener unas células de adherencia que lo que me va a hacer es captar el leucocito para que el leucocito pase ¿a qué? Al tejido extravascular. Ese hecho de que pase al tejido extravascular es para que el leucocito me ataque ¿qué? Células que hay en los diferentes tejidos. Entonces, estas células endoteliales lo que hace es sacarme el leucocito de la sangre por medio de unos ligandos que me van a formar unas células de adherencia y me lo va a pasar ¿a dónde? A los otros tejidos. ¿Listo? Para que los leucocitos ¿qué? Actúen en contra de los diferentes microorganismos. Entonces, dentro de los leucocitos tenemos un ejemplo, tenemos los neutrófilos. ¿Contra qué se activan los neutrófilos principalmente? Infección bacteriana. Infección bacteriana. Entonces, si un tejido está infectado por una bacteria, ¿qué va a pasar con las células endoteliales? ¿Me van a pasar qué tipo de leucocitos a ese tejido? Neutrófilos, exactamente. Y eso clínicamente, ¿en qué yo lo veo evidenciado? ¿Qué pasa cuando yo le hago un cuadro hemático a ese paciente? Una Tiene los infección. niveles ¿La altos de cantidad de linfocitos? Aumento en neutrófilos. Sería. ¿El conteo de linfocitos? No, conteo de neutrófilos. ¿Y qué más va a estar elevado aparte de los neutrófilos? ¿Los macrófagos? No. ¿Qué Las son los neutrófilos? ¿Es un tipo de qué? linfocitos. No. mieloblasto. Sí. De glóbulos blancos, de leucocitos. Entonces, si me aumenta el número de neutrófilos, ¿qué me va a aumentar? ¿El número de qué? De leucocitos. De leucocitos. Entonces, esto clínicamente, que una clase, no está en contenido programático, pero una clase lo vamos a ver sobre la parte del hemograma, porque nosotros nunca, o sea, no asemejamos lo que se estudia en la inmunología con lo que pasa en la vida real, porque pues no nos hacen esa relación. Pero por lo menos, si aquí las células endoteliales, si acá las células endoteliales me están haciendo mayor número de neutrófilos y se van a producir mucho más neutrófilos porque necesitamos neutrófilos para combatir por lo menos una neumonía. Entonces, ¿qué me va a tener elevado? Me va a tener elevado los neutrófilos, es decir, va a tener una neutrofilia y va a tener elevado, ¿qué más? Va a tener elevado los leucocitos, es decir, va a tener, bueno, va a tener elevados los leucocitos. ¿Por qué? Porque los neutrófilos están elevados. Entonces, por eso, siempre que me hacen a mí por lo menos un cuadro hemático, si ustedes tienen un cuadro hemático de un familiar, lo pueden revisar y ahí dice leucocitos, plaquetas, ¿qué? Plaquetas, glóbulos rojos. Eso dice al inicio. Y abajo empieza basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos. Entonces, dependiendo de la infección que uno tenga, así se van a elevar las diferentes líneas celulares. Entonces, si no fuese una infección bacteriana, que es por los neutrófilos, pero si fuese una infección parasitaria, un ejemplo, entonces no se me van a elevar los neutrófilos, sino los eosinófilos, que se elevan por parásitos o por alergias. Entonces, cada una de las líneas celulares que vimos acá, cada una de estas líneas celulares se elevan por algo específico. Entonces, así como se me pueden elevar las células B, las células T, se me pueden elevar
los eritrocitos, o se me pueden disminuir los eritrocitos, o se me pueden elevar las plaquetas o disminuir las plaquetas, se me pueden elevar los basófilos, se me pueden elevar los eosinófilos, se me pueden elevar los neutrófilos, se me pueden elevar los monocitos. Entonces, así como se me eleva cada una de esas células, eso me va a dar un indicativo de que está pasando algo dentro del sistema inmune. Entonces, si se me elevan los basófilos, ¿por qué creen ustedes que se pueden elevar los basófilos? Los basófilos se elevan Por una inflamación. por inflamación, pero inflamación producida por procesos alérgicos principalmente, porque estos basófilos me van a liberar la histamina que se va a producir al momento de que se produce un proceso alérgico. Los eosinófilos, ¿por qué se me van a elevar? Ya se los dije, se me elevan principalmente por cuadros de alergias o por cuadros parasitarios. Los neutrófilos, ya lo habíamos hablado, se elevan ¿por qué? Por infecciones bacterianas. Entonces, si yo tengo los leucocitos altos, elevados, y además de la leucocitosis, tengo los neutrófilos altos, entonces yo pienso, este paciente tiene una infección, y esa infección seguramente va a ser ¿por qué? Por bacterias. Entonces, eso me lleva a la clínica de lo que es la respuesta del sistema inmune. ¿Listo? Y las siguientes células que participan son las plaquetas. Estas participan activamente en el sistema de coagulación e inflamación y en la producción de citoquinas. Citoquinas que me pueden llevar a un proceso inflamatorio, que lo que va a hacer es producir interleuquinas para que se haga todo el proceso de la hematopoiesis, que ya eso lo vamos a ver. ¿Qué es este cuadro? Entonces, ¿qué son las interleuquinas? ¿Qué son las interleuquinas? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? ¿Qué son las interleuquinas? Las que señalizan los pasos de la inmunidad. Por media hora, sí, pero ellos pertenecen a qué grupo celular. Se los dije ahorita. A las citoquinas. Entonces, las interleuquinas son un tipo de citoquinas que se activan al momento de un cuadro inflamatorio y funcionan como parte de mediadores para formar las diferentes líneas celulares. Esas son las interleuquinas. Hay diferentes tipos de interleuquinas. Ahorita en esta clase no vamos a entrar a fondo en cada una de las interleuquinas, porque eso lo vamos a ver cuando vayamos viendo cada una de las cascadas que se producen en el sistema inmune. Pero entonces sí necesitamos saber de que las citoquinas, o sea, que las interleuquinas hacen parte del grupo de citoquinas, que las citoquinas se activan por medio de procesos inflamatorios y que las interleuquinas son los mediadores para que se produzcan los diferentes tipos de reacciones. ¿Cuáles son los diferentes tipos de reacciones? Que se me produzcan neutrófilos, que me produzcan células natural killer, que se me produzcan linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, macrófagos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, polimorfonucleares, neutrófilos. Entonces, ellos van a ser los mediadores, como decía Eros. ¿Activando qué? Activando la parte de la inflamación. Entonces, la gran mayoría se originan de las células madres o pluripotenciales. Células madres pluripotenciales que están ¿en qué órgano? ¿Dónde están las células madres pluripotenciales? En la médula ósea y en el vaso. En la médula ósea, sí, señor. Entonces, las interleuquinas actúan como factores formadores de colonia. Factores formadores de colonia que me van a empezar a liberar las diferentes líneas que están en la línea mieloide y la línea linfoide, que ya lo habíamos hablado. Entonces, las células dendríticas, que es una de las líneas de las células finales, tienen diferentes orígenes y fenotipos. Los más importantes son los mielocitoides y los plasmocitoides. Recuerden que las células dendríticas las encontramos ¿dónde? En las barreras
externas en las barreras naturales, que son principalmente la piel y las mucosas. Entonces, cuando hablamos de la parte de la formación o de la parte de la eritropoiesis, de la parte de la hematopoiesis, entonces la primera interleuquina que interviene es la interleuquina 6. Esa interleuquina 6, acompañada con el factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos, que es esta sigla GMCSF, me van a formar ¿qué? ¿Qué es MO? Médula ósea. No, médula ósea, ni qué médula ósea. ¿Qué es MO? No sé. Macrófagos. Ah, Me van a macrófagos. formar, sí, me van a formar macrófagos, que estos macrófagos, por medio de los factores estimulantes de colonia de los granulocitos, en la médula ósea me van a dar la línea. ¿Qué línea termina siendo esta? La línea o las células pluripotenciales, que de estas células pluripotenciales, ¿qué van a salir? Leucocitos. No, de las células pluripotenciales, ya se lo mostré en la otra imagen. Pero De la las madre células mieloides y pluripotenciales linfoides. van a salir dos líneas. ¿Cuáles son las dos líneas? Pero la madre linfoide y mieloides. Linfoides y mieloides, exactamente. ¿Para formar qué? Para formar los diferentes tipos de células que necesitamos en el sistema inmune. Entonces, de las células madre pluripotenciales, por intervención de interleuquina 11, vamos a encontrar lo que es la parte de las plaquetas principalmente. Cuando en la célula, por las células madre, cuando interviene la interleuquina 3 y el factor estimulante de colonia de granulocitos, vamos a encontrar los mieloblastos, y de los mieloblastos vamos a encontrar también los factores estimulantes de colonia de los granulocitos. ¿Para formar qué? Para formar polimorfonucleares neutrófilos, es decir, los neutrófilos. O si interviene la interleuquina 5, me va a formar ¿qué? Los eosinófilos. Si interviene la interleuquina 9, me va a formar ¿qué? Los basófilos. Pero si no interviene este tipo de interleuquina, sino que directamente las células madres intervienen los factores estimulantes de colonias de granulocitos, entonces me puede formar los mastocitos. ¿Cómo saben las células madres pluripotenciales? ¿Cómo saben qué tipo de células me van a formar? ¿O cuál cascada o cuál interleuquina debe intervenir? ¿Dependiendo de qué? ¿Del patógeno? Dependiendo del patógeno. ¿Por qué dependiendo del patógeno? Porque recuerden que cada una de las células del sistema inmune va a actuar en contra de un patógeno o de una reacción específica. Entonces, por lo menos, como yo les decía, si es una reacción alérgica, ¿qué se me va a activar? Los neutrófilos. Basófilos. Ah, los basófilos, eso. Los basófilos se me pueden activar, sí. ¿Y qué más se me pueden activar? Los eosinófilos. Los eosinófilos, exactamente. Pero si no es una reacción alérgica, sino que es un ataque por bacterias y el microorganismo es una bacteria, ¿qué me va a activar la célula madre pluripotencial? ¿Los neutrófilos ahora sí? Los neutrófilos, exactamente. Si no es una infección por bacterias, sino que es una infección, si es que no que es un cuadro autoinmune o una infección crónica, ¿qué se me activaría? Es que no se lo había dicho, pero ¿qué se me activaría? Uno de los agranulocitos, que no son los linfocitos ni B, ni C, ni T, ni la neutrophil killer. Natural. No. ¿Los linfocitos T? ¿Cuáles son los agranulocitos? ¿Los linfocitos T? Los linfocitos. Ah, los macrófagos, los monocitos. Los monocitos. Listo, entonces,
dependiendo del ataque que tengamos o dependiendo del estímulo que tenga el sistema inmune, así las células pluripotenciales que van a estar donde en la médula ósea me van a formar que los diferentes líneas celulares que se vayan a necesitar. Entonces, si en las células pluripotenciales se estimula por medio del factor estimulante de colonia de granulocitos o por la interleuquina 3, ¿qué se me va a formar? Los monocitos, que los monocitos es una de los agranulocitos. ¿Por qué? Porque no tienen gránulos en su citoplasma. Estos agranulocitos, estos monocitos me pueden formar más macrófagos, que si me forman más macrófagos, ¿qué me va a formar? Mucho más, o sea, esto aquí donde ve macrófagos, se va a ¿dónde? Se va a esta zona y me forma mucho más estimulación a nivel de la médula, a nivel de la médula, para que se me formen muchas más células multipotenciales. ¿Sí han entendido hasta ahí la imagen? Sí, profe. Señor. Listo. Entonces, por eso es que los monocitos se me van a activar ¿cuándo? Cuando hay infecciones ¿qué? Crónicas. Porque en las infecciones crónicas el monocito se me está activando, me está formando más macrófagos y al formar más macrófagos me va a estimular mucho más la médula, formar mucho más la médula, me forman muchas más células pluripotenciales, al formar muchas más células pluripotenciales se van formando mucho más líneas celulares dependiendo del tipo de infección crónica que tenga. Entonces, un ejemplo, si tiene una infección por sífilis que no nos damos cuenta y pasó la infección por sífilis y sigue la sífilis, sigue la sífilis, sigue la sífilis. La sífilis es producida ¿por qué? ¿Por qué microorganismo? No el nombre, sino por qué género, por qué grupo. Por una Bacteria, no sé. por una bacteria. Entonces, a producirse por una bacteria, ¿qué me haría el monocito? ¿Qué me haría el monocito? ¿Me produciría qué? Macrófagos para estimular la... Los macrófagos me estimularía otra vez la médula otra vez me bota células pluripotenciales, las células pluripotenciales, como lo que tenemos una infección por bacteria que se está detectando, pero por decirlo así es silente. Entonces, ¿qué me va a formar? ¿Muchos qué? Neutrófilos. Muchos neutrófilos, exactamente. Entonces, por eso los monocitos se activan principalmente cuando hay cuadros infecciosos crónicos o cuando hay enfermedades autoinmunes. Entonces, esos mismos monocitos también me pueden formar células dendríticas por medio de algunos tipos de receptores como el CCR7. Estos receptores me van a formar células dendríticas al igual que los linfoblastos. Entonces, esto también puede ser en algunas enfermedades autoinmunes o en algunas enfermedades infecciosas recurrentes. Entonces, hasta ahí va la parte de las células, de la línea mieloblástica. Aunque los eritroblastos también pertenecen a ese tipo de línea. Entonces, ahora hablando de la línea linfoblástica, en la línea linfoblástica interviene ¿cuál tipo de interleuquina? Interleuquina 3, interleuquina 7. ¿Qué me van a formar qué? Los linfoblastos. Esos linfoblastos, como ya los había dicho ahorita, me pueden formar entonces las células dendríticas, que casi siempre que están ubicadas principalmente ¿en qué? En las barreras externas, pero también me van a formar las demás células. Espera un momento. También me van a formar las demás células de la línea linfoide. Entonces, si el que interviene con el linfoblasto es la interleuquina 4, me va a formar linfocitos ¿qué? B. Que los linfocitos B pertenecen a qué tipo de unidad, a qué tipo de inmunidad. ¿Humoral? Humoral, sí. Pero si debes de intervenir como mediador la interleuquina 4, interviene la interleuquina 7 y la interleuquina 2, se me formaría los linfocitos T. Que los linfocitos T pertenecen a qué tipo de inmunidad. Celular.
Adquirida. A la inmunidad celular, que esa inmunidad es cuando ya tenemos infecciones intracelulares. Entonces, coloquemos un ejemplo. Si tenemos una enfermedad que es por bacterias y además de que es por bacterias, la infección es intracelular, ¿qué se me activaría? ¿Cuáles estarían altos de las líneas celulares? Los linfocitos y los neutrófilos. Los linfocitos y los neutrófilos. Esa es una de las bases de de patología infecciosa. Entonces, en esto es donde va la base de la inmunología, que dependiendo de las líneas celulares que se activen, así podemos decir si es una infección reciente, si es una infección antigua, si no que es una infección antigua, sino que es una infección por bacterias, una infección por parásitos, una reacción alérgica, es una enfermedad autoinmune o es una infección crónica. Entonces depende de qué, de la línea celular. Entonces, si se me activan, si lo que tengo elevado son los linfocitos T, y esos linfocitos T los tengo elevados, entonces esos linfocitos T los tengo elevados con neutrófilos, entonces vamos a decir de que tenemos una bacteria que es intracelular. ¿Por qué? Porque se me está activando la inmunidad celular. ¿Listo? De esos linfoblastos también también se pueden formar por medio de los mediadores de la interleuquina 12, las células natural killer o las células natural killer terminales, que serían mediadas por la interleuquina 15. Si no interviene como tal la interleuquina, los linfoblastos, sino que interviene directamente la interleuquina 3, se me pueden formar los eritroblastos, que los eritroblastos que me van a formar. ¿Eritrocitos? Eritrocitos. ¿Por medio de qué mecanismo? ¿Cómo se llama esa formación de nuevos eritrocitos? Hematopoiesis. Sí, pero interviene esta molécula que se llama la eritropoyetina. Entonces, para pasar de los eritroblastos, que es la célula primaria, van a intervenir la eritropoyetina para formar ¿qué? Los glóbulos rojos. ¿Listo? Este proceso, ¿cuál es la vida media de los glóbulos rojos? Que lo dijo por ahí un compañero. 120 días. 120 días, exactamente. ¿Alguna pregunta? Profe, en un uroanálisis, ¿es normal que salgan leucocitos? O si es normal, ¿cuál es la cantidad normal? ¿Cuándo se dice que un uroanálisis es patológico? Cuando tiene más de 16 leucocitos. Listo. Y yo otra vez vi algo que decía células bajas. Es que no sé, los resultados no eran como muy exactos porque no traía unidades, solamente como los números. Y pues en una parte decía leucocitos, células bajas. Las células bajas casi siempre es contaminación de las infecciones de vías urinarias, y esa contaminación en los hombres se produce por hiperplasia prostática, es decir, porque tiene la próstata grande. En las mujeres casi siempre se produce por infecciones de flujo. Listo, gracias. Listo, Natalia. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahí lo que Natalia, ¿por qué tiene que ser cierto número de leucocitos? Porque los leucocitos terminan siendo normales, o sea, nosotros tenemos leucocitos en casi todos los tejidos, sino que cuando ya se empiezan a activar, por lo menos nosotros tenemos, cuando vemos un cuadro hemático, tenemos leucocitos de 4.500 hasta 10.000. Es la base de leucocitos, que estos aumentan, o sea, tenemos mucho más leucocitos cuando es población infante, o sea, cuando hablamos de pediatría hay mucho más leucocitos. Entonces, dependiendo de la edad, hay de 11.000 a 15.000, de 15.000 a 20.000, dependiendo de la edad. Pero en la edad adulta, o sea, cuando estamos hablando de nosotros como adultos, el rango normal de todos los laboratorios es de 4.500 leucocitos a 10.000 leucocitos. Ese es el número de leucocitos que tenemos normalmente en nuestro sistema inmune, o sea, en nuestro sistema.
ese número de leucocitos, si se ve aumentado, entonces nos lleva a pensar de que puede estar pasando ¿qué? Un cuadro inflamatorio, que ese cuadro inflamatorio ahí tenemos que definir por qué. Entonces, por lo menos, si el paciente tiene síntomas de cualquier tipo de infección, entonces el cuadro inflamatorio es por una infección. Y si es una infección, entonces ¿yo qué paso a ver? Lo primero que veo son los leucocitos. Y después de que veo los leucocitos, ¿qué veo? ¿Qué tendría yo que ver después de que yo veo los leucocitos y veo que están altos? ¿Los basófilos? Los No, ahí linfocitos. vería todas las células. Entonces, acá se los coloco en la imagen. Entonces, ahí yo vería todas las células, porque ahí me va a marcar la diferencial de todas las células. Entonces, ahí me va a marcar de cómo están los neutrófilos, que son aquí las primeras células granulocíticas que vimos. Cómo están los eosinófilos, cómo están los basófilos, cómo están los mastocistos, cómo están los monocitos, dependiendo del tipo de cuadro hemático que le manden a hacer. Entonces, todo este diferencial que se va a tener de los glóbulos blancos hasta los mastocitos nos va a llevar a pensar en algunos tipos de infección o en algunos tipos de ¿qué? De reacción que vaya a tener el cuerpo. Entonces, por lo menos si una paciente tiene síntomas, no sé, unas lesiones de piel y son lesiones rojas, y yo veo que lo que tiene elevado son los eosinófilos, yo que llego a pensar, y tiene elevados los leucocitos con eosinofilia, o sea, con los eosinófilos altos. Entonces yo pienso que la paciente tiene una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque se están elevando los glóbulos blancos y además de que se elevan los glóbulos blancos, se están elevando los eosinófilos. ¿Que se elevan por qué? Se elevan por reacciones alérgicas. Pero si no, en esa misma paciente que tiene las lesiones de la piel, no se me elevan los eosinófilos, sino que se me elevan los neutrófilos, entonces, ¿qué tengo yo que pensar? Que no es una reacción alérgica, sino que es un cuadro infeccioso de la piel. ¿Listo? O sea, esa explicación en la parte del cuadro hemático es lo que nos lleva, o sea, es la importancia de saber de dónde provienen cada una de las células. Entonces, por eso yo tengo que saber de que los neutrófilos pertenecen a qué línea, a la línea de los glóbulos blancos, o sea, de los leucocitos. Porque si yo no sé que pertenece a la línea de los leucocitos, entonces si yo lo comparo o lo relaciono por lo menos con los glóbulos rojos y lo tengo bajito, entonces si los glóbulos rojos los tengo bajito y los neutrófilos los tengo normales, no tendría nada que ver una cosa con la otra. O sea, tocaría buscar la causa como tal de los glóbulos rojos bajitos. Porque, no sé, tiene un problema de la eritropoiesis, o tiene un problema en los eritroblastos, o hay una alteración en los eritrocitos que el paso los está eliminando. Hay muchas enfermedades que nos pueden producir eso. Pero entonces yo tengo que saber cuáles pertenecen a los glóbulos rojos, cuáles pertenecen a los glóbulos blancos, cuáles pertenecen a las plaquetas. Que pues las plaquetas como tal es una sola línea, ellas solas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Listo. Entonces, retomando, viéndolo las células polipotenciales. Entonces, se tienen que aprender muy bien. La próxima semana hay quiz. Se tienen que aprender muy bien, entonces, todos los mediadores, principalmente, bueno, la clase pasada también entra, pero se tienen que aprender muy bien todo lo que son los mediadores para formar cada una de las líneas celulares. Entonces, tienen que ver de que de las líneas celulares, o sea, si ustedes relacionan acá de las líneas celulares, miren de que hay tres precursores fundamentales, que los tres precursores son los mieloblastos, los linfoblastos y los eritoblastos, que cada uno va a terminar en unas células específicas. Entonces los eritoblastos en los glóbulos rojos, los linfoblastos en las células natural killer, los linfocitos B, los linfocitos T. Los mieloblastos me van a formar los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces eso tienen que saberse los precursores también. ¿Listo? Y saber en qué momento se eleva
cada uno de estos. Entonces, ¿en qué momento se eleva las células dendríticas? Entonces, si están en las mucosas o si están en la parte de la piel, entonces se va a activar cuando se dé alguna respuesta en estos sistemas, o se dé alguna respuesta en estas ubicaciones principalmente. Entonces, eso lo tienen que tener presente. Les hago la similaridad de la inmunología con la clínica, porque les voy a preguntar clínica. Entonces, para que lo tengan presente. O sea, para que no me digan, profe, que eso no lo dijo. Entonces, siempre les he tratado de irle preguntando. Hoy mismo en la noche, Dani, si quieren me escriben al grupo, yo en la noche se los envío. Es más, se las puedo enviar de una vez desde el WhatsApp. Entonces, tienen que saber la relación clínica, así como yo les preguntaba ahorita. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una infección por lo menos alérgica, o por lo menos si yo tengo un paciente que tiene los leucocitos elevados y tiene lesión en la piel, entonces, y tengo elevados los eosinófilos, voy a pensar que es una infección alérgica. Entonces, para que, o sea, eso lo tengan presente al momento de que vayan estudiando, para que vayan leyendo, investigando cada una de las líneas celulares. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, ya les mandé las diapositivas. Eso, muchas gracias. Listo, entonces, la próxima, o sea, según contenido programático, la clase de hoy es hasta órganos linfoides. Entonces, principalmente los dos órganos linfoides primarios, secundarios y las diferentes líneas celulares. Entonces, la próxima semana vamos a entrar ya con inmunidad innata. Por favor, lean un poco sobre la parte de inmunidad innata y lo de la parte del quiz, muy importante que tengan en cuenta. O sea, vamos a ver tanto lo de la clase pasada como esta parte en la parte del quiz. El día domingo creo la clase en el Classroom para que por favor todos se añadan y podamos hacer el quiz el próximo martes a las 7 de la mañana. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Claro. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta luego, Hasta profe, gracias luego. por la clase. Listo, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Bien. Profe, feliz día.